El tema: Jesús, la única puerta de las ovejas. Leemos entonces la palabra del Señor que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino irá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. El próximo domingo vamos a tomar los próximos versículos para hablar acerca del buen pastor, pero hoy vamos a hablar de la puerta. Recuérdense que estas son dos palabras que utiliza Juan como alegoría para dejarles saber a los discípulos quién es Él. Pero más que todo, no tanto a los discípulos, sino más bien a los fariseos, que eran los que estaban cuestionando el ministerio de Jesús. Así de que hoy vamos a estar viendo esta parte que es importante. Primeramente debemos de saber que hay una sola puerta. No hay para entrar al Padre, para entrar al cielo, para entrar a la presencia de Dios no hay muchas puertas. Es una sola puerta. Esta puerta es Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Ahora, el uso de la terminología acá en Juan tiene que ver más como ¿para qué sirve la puerta? Pues nosotros sabemos que la puerta sirve para entrar y para salir de un lugar. Eso me viene a la mente. En cierta ocasión se estaba haciendo una construcción y estas personas, el maestro de obra y los albañiles estaban haciendo la construcción, y hasta que llevaban prácticamente la casa hasta la habitación, hasta más o menos 1 metro de altura, se dieron cuenta que no le estaban dejando puerta a la casa. Entonces tuvieron que romper la pared para poder hacer una puerta para entrar y salir de la casa. Pues más o menos así es lo que está pasando aquí. Si nosotros quitamos a Cristo de la ecuación, si nosotros sacamos a Cristo de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro negocio, de lo que somos, entonces prácticamente nos quedamos encerrados en nosotros mismos y Cristo desaparece y no tenemos salida. Por eso es que la última salida que la gente hoy está buscando es quitarse la vida, porque se dan cuenta de que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si Cristo es la única puerta que nos lleva al Padre y no tenemos a Cristo incluido en nuestra vida, estamos sin esperanza. Estamos prácticamente sin nada. Porque en el capítulo 15, verso 5, también del Evangelio de Juan, el Señor dice estas palabras: separados de mí, nada podéis hacer. Pero no solamente eso significa que nada podemos hacer. Aparte de Cristo, nosotros no somos nadie. Ese es el meollo
Salmo 1. En el verso 3 dice que el malo es como el tamo que arrebata el viento. Es como, no sé si ustedes se han fijado en el algodón suelta mucho tamo o pequeñas partículas del algodón. Entonces eso, el viento lo levanta, lo bota, o tal vez una ilustración mejor sería las hojas en el otoño, ¿verdad? Como el viento las levanta, las tira abajo, las lleva para otro lado, en fin, eso es lo que el Señor está diciendo. Sin Él, dice el salmista, nada somos. Somos como el tamo que arrebata el viento. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, dice que separados de Él, tampoco somos nada. Entonces, si la puerta por donde entramos al cielo nosotros no es Cristo, entonces ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a la perdición. Quiero hablarles hoy de dos cosas importantes. La primera es, Jesús congrega a sus ovejas. Él atrae a sus ovejas hacia sí. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ir a Jesús. Es Él, el Padre, el que nos atrae a Él, y el Señor es el que nos justifica delante del Padre con la salvación. Luego el segundo punto es, Jesús protege a sus ovejas. Así de que esta puerta nosotros la podemos ver de dos formas. El llamado a entrar, porque prácticamente el pastor cuando entraba a su rebaño en el redil, el pastor se ponía a la puerta del rebaño, a la puerta del redil, y contaba sus ovejas una por una, sin importar cuántas fueran. Y es así como se da cuenta el que tenía 100 que se le había extraviado una. Deja las 99 protegidas en el redil y él va en busca de la número 100 que se le había extraviado. Entonces, cuando nosotros vemos en esta parte que Cristo es la puerta, pero también Cristo es el pastor de las ovejas. Entonces, Él es la puerta, y como Él es la puerta, Él puede contar quiénes son los que son de Él, y aquellos que no son de Él tienen que entrar por otro lado. No pueden entrar por la puerta. Por eso es que si ustedes ven en el verso 1, dice, hay una aseguración. O sea, se está asegurando doblemente lo que el Señor está por decir. Dice, de cierto. En la terminología que utiliza aquí el Señor, el término griego es amén, amén. Así se puede traducir. Completamente seguro, dice. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Estas dos palabras, hermanos, son complejas la traducción. Créanme que me costó un montón poder traducir estas palabras, porque ladrón para mí, un ladrón y un salteador, eso eran, antes de hacer este estudio, eran lo mismo. Pero hay una gran diferencia entre ser un ladrón y ser un salteador. El ladrón no mata. El ladrón solamente roba. A eso se dedica, a robar. Y si acaso en su proceso, en su trabajo como ladrón, llega a quitarle la vida a alguien, va a ser por contingencia, no va a ser porque quiera hacerlo. Pero el salteador, la traducción del griego dice que es un bandido. Fíjense bien. No solamente es ladrón, puede ser un ladrón también, pero este lleva intenciones malévolas, lleva intenciones que van mucho más allá de apoderarse de las cosas que una persona tiene. Sus intenciones son tan malvadas que si a alguien se le pone por delante lo mata, y a veces mata sin ningún remordimiento
mata por matar. Entonces el salteador es una persona que, además de ser ladrón, es un asesino, es un cobarde, es una persona que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para salirse con la suya. Por eso es que Jesús utiliza los dos términos, ladrón y salteador. Si nosotros vamos hasta el verso 10, nos damos cuenta que Jesús está hablando de esta clase de personas. Y Jesús dice, en el verso 10, vamos a adelantarnos al verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice bien, da una lista de cosas que viene a hacer este ladrón. Viene primero ¿qué? A hurtar, a robar, ¿verdad? Hurtar es lo mismo que robar, son palabras sinónimas. Pero este ya pasa a otro nivel, porque viene con la intención de matar también y destruir. Algunos dicen que interpretar esto como Satanás es demasiado. Pero yo diría que Satanás vino con esa intención. Él vino a robarnos todo lo que tenía. Él vino a matarnos, porque por cuanto el pecado entró, también la muerte entró a este mundo. Entonces Satanás vino con esa intención de matar, robar y destruir la raza humana. Pero es aquí donde encontramos el consuelo para nosotros. Y me estoy adelantando un poco porque quiero ilustrarlo bien. En la contraposición que hace el escritor Juan, él dice, mas yo, hablando de Cristo, hablando del Señor, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor nunca ha dado nada por medida. Él se ha dado todo completamente para nosotros. Entonces, Cristo es la única puerta, ¿sí?, que puede llevarnos a la nueva alianza, nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de la sangre de Cristo. Ahora, quiero tomar una parte muy importante aquí, es la cena del Señor. ¿Por qué es importante tomar la cena del Señor y estar santificados para tomar la cena del Señor? Porque la cena es la confirmación y señal pactual donde Dios prácticamente demuestra su pacto con nosotros. Por eso que Jesús, la noche antes de ser crucificado, el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Porque en esta sangre establece Dios el nuevo pacto, la nueva alianza con su pueblo. Entonces, Jesús habla con los fariseos. Para entender lo que Jesús ha hablado con los fariseos, tenemos que ir al capítulo 9 también de Juan. Hay un evento ahí en el capítulo 9. Todo el capítulo se trata de Jesús, de un ciego y de los fariseos. Jesús es el Señor. El ciego sabe que Jesús ha llegado a la ciudad y el ciego prácticamente pide ser sanado. Jesús hace lodo con saliva en la tierra y luego toma la saliva, el lodo, y la pone en los ojos del ciego y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate en el estanque de Siloé. Y después ve a los principales, a los sacerdotes y presenta tu ofrenda delante de ellos. Cuando el ciego llega, entonces empieza la pregunta, ¿cómo es que este por 40 años ha sido ciego y ahora puede ver? Entonces hay una conversación entre el ciego y también los fariseos. Y al final le dice, pues yo no sé qué fue lo que pasó, lo único que sé que venía entrando a la ciudad un hombre, yo clamé y sanó mi ceguera. No lo he visto todavía, no
delante de ustedes, viendo. Entonces dicen, pero los fariseos empiezan a decir, ¿y este quién es? Se le informa a ellos que es Jesús. Y dice, ese demonio tiene. Ese no puede ser el que ha sanado a este, porque ese no es hijo de Dios. Él se autoproclama hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Entonces dice, por tercera vez me han preguntado, dice el ciego, ¿quién me sanó? Yo les he respondido y les he dicho que fue Jesús, que fue ese hombre que me sanó. Entonces dice, ¿por qué preguntan tanto? ¿Quieren hacerse ustedes también discípulos de Él? ¿Se dan cuenta? La trama ya va avanzando. La historia va pasando a otro nivel. Los fariseos le dicen, entonces quiere decir que tú eres discípulo de ese hombre. El hombre dice, lo único que yo sé que era ciego y ahora veo. Es aquí donde Jesús entra en acción. Jesús se le presenta a aquella persona que ha sufrido de ceguera y le dice, ¿quién fue el que te sanó? Y lleva a aquel hombre a reconocer a Jesús. Y es en ese momento cuando el Evangelio se le revela a aquel ciego y puede ver. Ahora ya no con los ojos literales, sino con los ojos espirituales. Puede ver quién es Jesús. Y es en ese contexto que es expulsado este hombre prácticamente de la sinagoga. Este hombre no puede entrar nunca más al templo por causa de decir que es seguidor de Jesús. Pero la trama no termina ahí. Mandan a llamar a los padres de este hombre. Le hacen la misma interrogación a los padres de este hombre. Y los padres, por temor, porque abiertamente, dice la Escritura, abiertamente ellos habían dicho que iban a expulsar a aquel que fuera seguidor de Jesús. Lo iban a expulsar de la religión. Recuérdense que de eso se trataba. Lo iban a expulsar de la religión. Cuando los padres llegan, dice Juan dice que por temor a los fariseos, ellos dicen, ¿y por qué no le preguntan a él? Él tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Hermanos, el hombre caído siempre va a buscar un escape por su propia cuenta. El hombre caído y el hombre religioso siempre va a buscar perseguir a los hijos de Dios. Eso es lo que estamos viendo en esta trama. Hermanos amados, yo les digo una cosa, el Señor dice, de cierto, ya el Señor vio lo que pasó en el capítulo 9, ahora está introduciendo prácticamente algo nuevo. Y ojo, hermanos, que este capítulo es considerado el capítulo del buen pastor. El capítulo 10 es considerado el capítulo del buen pastor. Pero ¿saben una cosa? Los judíos sabían bien lo que significaba ser el buen pastor. Porque ellos sabían que si una persona decía que él era el buen pastor, esto simbolizaba, esto significaba que era el Mesías. Y ellos sabían por las escrituras del Salmo 23. En el Salmo 23 se les habla específicamente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar y junto a fuentes de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y mi boca está rebosando de gozo. Ellos sabían ese salmo. Los fariseos conocían perfectamente ese salmo y ellos sabían que Jehová es el pastor de Israel.
pero están negando al Señor de señores y al Dios de dioses. Están negando a Cristo, que es la revelación perfecta de la divinidad. Están negando a ese que juró en el Antiguo Testamento que él pastorearía a Israel. Están negando al dador de la vida. Están negando al que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es pesado pero que a la vez infunde ese aliento que hablaba el Salmo 23. Por eso es que nosotros decimos: Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. El hombre ciego vio esto. Imagínense qué curioso, que el hombre ciego podía ver más de lo que podían ver los que tenían buena vista. Porque aquellos hombres que cuestionaron a Jesús, no, en medio de todo el milagro que había hecho, no pudieron creer en él. Sin embargo, aquel hombre que no había podido ver a Jesús inicialmente, él creyó en él. Él creyó en él. Y fue confirmado cuando Jesús se le presenta y le dice: yo soy. Esa terminología, ese término que utilizaba el Mesías siempre, el Señor siempre, era un término muy importante para los israelitas. Porque como yo les he venido hablando en esta serie de sermones acerca de Cristo, de la persona de Cristo, ese término fue utilizado en el capítulo 3, verso 14 por primera vez. Capítulo 3, verso 14 de Éxodo, donde el Señor dice: Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Y ahora Jesús dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ojo que el Señor agrega algo más. Ve el verso 2 de este capítulo. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. ¿Por qué abre el portero a este? Porque le conoce, el portero conoce bien quién es esa persona. Por eso dice: a este abre el portero. Y sigue diciendo: y las ovejas oyen su voz. Esto es lo glorioso de este pasaje, que Él es el pastor de las ovejas, y las ovejas están atentas a oír la voz de su pastor. ¿Sabía usted que la oveja es el animal, por decirlo así, más bobo que existe? La oveja por eso el pastor tiene que cuidarla muchísimo. Porque la oveja, si no se cuida, se desbarranca. O sea, no mide, no puede ver el peligro. La oveja puede ir en un camino y ¡pum!, hay un abismo y se va al abismo. No mide la consecuencia de lo que pasa. Por eso se necesita que el pastor esté pendiente de ellos. No solamente para alimentarlas, sino también para protegerlas. Además de eso, son tan fáciles de convencer, ¿sí? Porque cualquiera puede venir y les cuenta un cuento. Pero hay algo bien importante en todo esto, y es que la oveja tiene una peculiaridad. Su oído se acostumbra tanto a la voz del pastor, se acostumbra tanto a oírle, que no permite que otra voz entre a su oído. No reconoce la voz de otra persona. Entonces,
prácticamente es que nosotros necesitamos tenerle al Señor. Jesús es la puerta de las ovejas. Fuera de Jesús nosotros no tenemos esperanza y no tenemos otra puerta por donde entrar. El que cree que puede entrar al reino de los cielos por su propia fuerza está equivocado. El que cree que puede entrar al cielo por medio de la religión está equivocado. La única manera por medio de la cual nosotros podemos entrar al reino de los cielos es por Cristo. Y Él es el que nos está llamando todos los días. Él es el que nos está invitando a que vengamos a Él. Ahora fíjense bien, nuevamente el Señor, ya ustedes pueden ver que dice en el verso 5, al extraño lo siguen, en fin. Ahora, el verso 6 sirve como puente entre el verso 7 y el próximo párrafo que viene. Por eso dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. En otras palabras, los fariseos no pudieron entender de qué se trataba lo que Jesús estaba diciendo. En el verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles las mismas palabras del principio. De cierto os digo. Nuevamente, amén, amén, amén. Les digo otra vez. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy. Esta vez, hermanos, el foco de atención se sitúa en la puerta del redil. En lugar de que el motivo de liderazgo sea el centro de atención, aquí Jesús dice, yo soy el centro. El centro del Evangelio es Cristo. Él es el Evangelio revelado. No son los líderes, no son los pastores, no son los ancianos. Los pastores, los ancianos y los diáconos solamente son los oficiales que siguen y ayudan a la iglesia a desarrollarse. Pero el centro de la iglesia y el mensaje es el Evangelio, es Cristo, este proclamado. Por eso es que dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entre, no se perderá jamás. Luego el verso 8 nos lleva a la contraposición. Hay una contraposición en todo esto entre Jesús y el buen pastor. El buen pastor y el asalariado. Aquella persona que no es del redil. Fíjense, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ojo, no está hablando ni de los profetas, ni de Moisés, ni de los que escribieron el Antiguo Testamento y trajeron palabras de Dios al pueblo. No está hablando de ellos. Está hablando de los fariseos. Está hablando de todos aquellos que anunciaron un falso evangelio. Está hablando no de los que predican la palabra de Dios hoy, sino que está hablando de aquellos falsos maestros, que hoy hay un montón de falsos maestros, aquellos falsos predicadores que enseñan doctrinas de hombres. Antes de enseñar la palabra de Dios, enseñan cosas que son puras cosas humanistas. Entonces Jesús está diciendo, mire, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Iglesia del Señor, hoy yo les digo a ustedes, si alguien viene con otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, se ha hecho maldición. Porque el único evangelio que tenemos que seguir, el único evangelio que tenemos que predicar, el único evangelio que nos lleva a Cristo, la puerta de las ovejas, es el que está escrito en esta palabra, el que está enfocado en llevarnos al reino de
Por eso es que Jesús, ya cuando va más adelante en el capítulo 5, verso 39, le dice también a los fariseos: ustedes son hipócritas porque dicen que conocen las Escrituras. Si ustedes conocieran las Escrituras, les estoy parafraseando el versículo, si ustedes conocieran las Escrituras, entenderían que yo soy de quien habla las Escrituras. En otras palabras, si verdaderamente, como se jacta y como dicen, si conocieran las Escrituras, sabrían quién soy yo. Porque yo soy el Mesías que fue profetizado, la promesa, la simiente de la mujer. Yo soy la puerta de las ovejas. Y lo que infunde más aliento aún todavía en medio de todo esto, ¿saben qué es? Que Jesús mismo dice en el verso 8: todos los que vinieron antes de mí, y posiblemente quiere decir los que vendrán después de mí, ladrones y salteadores son, pero las ovejas no oyen su voz. ¿Por qué? Porque las ovejas solamente oyen la voz de su pastor. Las ovejas solamente oyen la voz de nuestro Señor. Y luego sigue diciendo el verso 9, vuelve nuevamente: yo soy la puerta, el que por mí, aquí vienen los frutos de oír al buen pastor, de entrar por la puerta correcta. Estos son los frutos de entrar por la puerta correcta. Primer fruto: el que por mí entrar, primero, será salvo. Salvación, seguridad de la salvación. Y la salvación no es un asunto que hoy la tenemos, mañana la perdemos, y después la volvemos a tener, y después la volvemos a perder, y después la volvemos a tener. No, la salvación se tiene una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, y el que entra por la puerta, ese es salvo. Y nunca más se perderá, porque entró por la puerta. Los que se pierden son los que saltaron el muro y entraron al redil de las ovejas. Y sabían ustedes que hay muchos cabos entre las ovejas. Hay muchos cabos entre las ovejas. Pero esos son rebeldes y no oyen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque no son salvos. No son salvos. El primer fruto dijimos que es salvación. ¿Cuál es el segundo fruto? Entrar y salir. ¿Sí? Esto significa libertad. Por ejemplo, en su casa, usted puede hacer lo que quiera en su casa, ¿verdad? Pero puede hacer lo mismo en la casa de otra persona. ¿Verdad que no? No, usted no puede hacer lo mismo en la casa de otra persona. Entonces puede entrar y salir. Lo que quiere decir, tiene confianza. ¿Por qué? Porque ahí Él es el que está protegiendo. Nosotros entramos al redil como ovejas, y cuando entramos a ese redil, nosotros prácticamente estamos bajo el cuidado de Jesús, bajo el cuidado de Él. Y como Él es nuestro pastor, nosotros también nos sentimos contentos, relajados, porque Él está cuidando de nosotros. Entonces, ¿cuál es la última? Y hallará pastos. Pastos. Esta es comida espiritual, alimento puro. Cuando el que tiene, el que verdaderamente está en una iglesia bíblica, recibe alimento puro todos los días de parte de Dios. El que lee las Escrituras, después de haber recibido a Cristo como Salvador, lee las Escrituras, tiene alimento puro y todos los días está comiendo bien. Luego el Señor también dice: yo he venido para que tengan vida. Este es el último, o por lo menos de este pasaje, el último fruto que podemos ver. Vida, pero no vida. Nosotros ahora tenemos vida. Ya tenemos vida en Cristo, pero falta lo mejor por venir, la vida en abundancia.
La vida en abundancia tiene que ver con la vida eterna. Nosotros posiblemente este cuerpo va a morir. Y está bien, no hay ningún problema, yo no tengo miedo a la muerte. Pero yo me gozo en el Señor, ¿sabe por qué? Porque Él un día me llamó, entré por la puerta que es Cristo, que Él me señaló, y ahora yo tengo entrada al reino de los cielos por medio de esa puerta también. Nuestra salvación, hermanos y hermanas, está segura en Cristo. Fuera de Cristo estamos perdidos, pero con Cristo lo tenemos todo. Amén. Oramos al Señor en esta tarde.